La soberanía sanitaria es la capacidad de una nación de llevar adelante las acciones, dispositivos, políticas públicas y estrategias para garantizar el acceso al derecho a la salud sin condicionamientos. Esa es una cuestión prioritaria para latinoamericanos y caribeños. La pandemia de COVID-19 profundizó el debate en torno a las políticas sanitarias y a las enormes desigualdades que existen en relación con el acceso a la salud. La salud internacional sur-sur y la soberanía sanitaria son un nuevo campo transdisciplinario de conocimiento, investigación y acción política. Café Bayano incorpora el tema a favor de la refundación de los disminuidos servicios de salud en Panamá. En los próximos años, la soberanía sanitaria deberá apoyarse en la investigación científico-tecnológica y la matriz de desarrollo productivo. Seguramente, en ese proceso, habrá que reunir fuerzas y talentos humanos para vencer la inequidad y ganar espacios a favor de la salud pública panameña. Fieles a nuestra misión de informar y debatir sobre problemas nacionales e internacionales, con la participación de especialistas de los diversos temas que se abordan en este programa, damos la bienvenida a los televidentes que nos sintonizan en este momento y también a quienes nos ven a través de las redes sociales, esperando que este programa cumpla con muchas de sus expectativas. Hoy hablaremos sobre la soberanía sanitaria y la refundación de los sistemas de salud en Latinoamérica. Un tema que analizaremos con la participación de Roberto Pinoc, sociólogo y docente universitario, Yajaira Orán, docente universitaria e investigadora en salud con enfoque cultural, y Asael Carrera, también sociólogo y docente universitario y coordinador de Claxo en América Latina. Redefiniendo el para qué y por qué de los sistemas de salud, licenciado Pino, ¿cómo abordar integralmente las desigualdades y la determinación socioambiental de la salud y la vida en Panamá con estructuras y sistemas sociales que están vigentes? Lo que debe comprenderse es que los sistemas de salud no son unas entidades basadas solamente en acciones técnicas, sino que son basadas en muchas decisiones políticas. Pero a su vez eso nos lleva a plantearnos de que los sistemas de salud se corresponden a una determinada forma como se organiza la sociedad. Entonces hay que identificar cuáles son esas determinaciones que en la sociedad y la naturaleza incluso están presentes, que llevan a determinadas formas de atender las problemáticas de salud y por lo tanto hacer en unos casos más eficientes o menos eficientes. Cuando se desatienden estas determinaciones, cuando se desatiende que la sociedad, su forma de cómo está organizada, no son las que tienen un peso muy específico en cómo se va a atender la salud en un país determinado, en una sociedad determinada, entonces nos encontramos con que no se logra ese ejercicio del derecho a la salud, no se logra a cabalidad. ¿Y qué ocurre? Que ahí donde viene es que siempre se va buscando este modelo, el otro modelo, ahora cambiamos, a cada rato hay supuestos cambios y supuestas nuevas modalidades para atender salud y todas van fallando. Y van fallando, casi todas han fallado hasta ahora, no ha resultado porque no han atendido que precisamente las principales determinaciones de la salud las encontramos en la sociedad, además de lo que podamos encontrar en la misma naturaleza. Muchas gracias, profesor Pinoc. Mi pregunta en este programa está dirigida ahora al profesor Carrera. Definitivamente Panamá obtuvo importantes logros en el pasado reciente en materia de salud que pudieron ser aprovechados durante la pandemia. Sin embargo, hay un pesado lastre que conspira contra los derechos humanos al carecer muchos sectores de la sociedad del respaldo en materia de salud oportuna. Ese sistema de salud primaria ha sido vulnerada tal vez por la presencia de otros intereses que no son estrictamente los nacionales. Y me gustaría saber
¿Cómo piensa usted que puede recuperarse un sistema de salud deprimido que obtuvo logros, pero que en la actualidad anda de capa caída? Si bien en la década del 70 hubo avances en materias del control de ciertas enfermedades infectocontagiosas, debido a un avance de la medicina comunitaria en cierta medida, el fortalecimiento de la prevención, pero todas esas medidas se desmantelaron con la llegada de las políticas neoliberales. Todos recordamos los comités de salud, cómo fueron desarticulados, cómo también la ideología del mercado llegó a impregnar a los sistemas de salud, el desfinanciamiento de estos sistemas de salud. Así que cómo lograr, cómo llegamos hasta acá. En realidad, si nosotros tenemos una mirada histórico-social de cómo llegamos a este sistema deprimido, vemos un continuum desde mucho antes, un continuum que inició porque todavía nuestro sistema de salud está impregnado por un colonialismo. En un primer momento, no solo Panamá, sino también la situación colonial, los sistemas de salud fueron organizados desde el norte global. A partir de la década del 80, esa forma de organizar los sistemas de salud empezó a cambiar, sobre todo con la ideología del mercado. Entonces, ¿cómo cambió esa ideología del mercado? Conllevó que aparecieran nuevos actores, digamos, una salud global internacional, donde el complejo médico industrial financiero es un actor importante. Lo que sí hay que entender es que todos estos dispositivos son dispositivos de geopolítica donde los sistemas de salud se organizan desde el norte global, dando poco margen a las acciones locales. Sin embargo, ¿cómo recuperar un sistema de salud? Lo primero que está deprimido, yo apunto a tres elementos. El primero, me parece que es descolonizar el saber. Nosotros estamos acostumbrados que las medidas vienen de los organismos internacionales y tenemos que acatarlas y repetirlas. Eso ocurrió durante la pandemia. Decían, lávate las manos, pero muchos sectores no tenían acceso a agua. Esa medida pudiera ser bien aplicada al norte global, pero no se ajusta a, digamos, a países con problemas como los que tenemos actualmente. Entonces, lo primero es descolonizar los saberes. En una segunda medida, me parece que hay que emanciparse. Es decir, ese proceso de emancipación necesariamente pasa por apostar por más Estado, apostar por lo colectivo, apostar por las fuerzas sociales que resisten a la mercantilización de la salud. Entonces, yo creo que ahí están las claves para rescatar un sistema de salud que ha sido prácticamente dejado a las libres fuerzas del mercado. Esta respuesta que usted ofrece nos da una pista importante para seguir adelante haciendo debates sobre lo que debe ser el futuro en materia de salud. Pero me gustaría traer al programa un extracto de una entrevista realizada al doctor Eduardo Pucci, quien fue hasta hace algún tiempo el director de los hospitales del niño, conocido como Sor María Ludovica de la Plata en Argentina. Vamos a escucharlo porque él se refiere al papel del Estado como organismo rector en materia de salud durante la pandemia y es interesante conocer ese punto de vista. Primero, terminamos las construcciones que habían sido abandonadas. Segundo, se manejó toda esta cuestión del Estado, porque el Estado también se puso firme con respecto a las camas en privado, que en ningún momento, en ninguna oportunidad, teníamos la posibilidad de tener estas camas, saber cuántas camas libres había en el privado. Es más, se hizo un consejo privado estatal en el cual pusimos sobre la mesa todas las necesidades y empezamos a cargar camas continuamente, las camas día a día, y se cargaba 4 veces por día la cantidad
cantidad de camas y camas libres que nosotros teníamos. Es decir, la presencia del Estado fue importantísima y ahora están hablando de las 130.000 muertes que son muy dolorosas, que es terrible, todos tenemos algún conocido, algún familiar que hemos perdido por esta cuestión, pero si no hubiera estado este Estado presente, todo lo contrario que están diciendo en estos momentos, hubiera sido mucho peor. Yo no me quiero imaginar si hay un abandono con la cuestión del dengue, lo que hubiera sido en época de pandemia con el COVID, lo que hubiera sucedido. El Estado acá estuvo presente y estuvo presente desde la presidencia, de la vicepresidencia, la gobernación, los ministros, sobre todo en provincia de Buenos Aires se trabajó anonadamente con esa cuestión. Licenciada Yajaira Orán, entendiendo que en Panamá la salud es administrada y dirigida por el Estado, ¿verdad? Uno podría preguntarse cómo pueden los sistemas de salud desempeñar un papel clave en la construcción, digamos, de ciudadanía e igualdad social, en la distribución de la riqueza y en el concepto del poder popular, entendiendo también que la cultura juega un elemento fundamental dentro de los sistemas de salud. Definitivamente el enfoque que conlleva el sistema de salud hoy en día invita a toda la sociedad y todas las fuerzas a que veamos la salud desde un enfoque transdisciplinar. Y cuando nos referimos a transdisciplinar, hablamos desde todos los contextos. Y esto conlleva a que tengamos derechos e igualdades. Sabemos que hoy en día el sistema de salud tiene modelos ya prescritos. Y estos modelos prescritos están fraccionados, viendo realidades que aquí en nuestro entorno metropolitano, en las áreas céntricas, pueden tener toda la tecnología, pero de igual manera vemos las desigualdades, ¿sí? Cerca de la misma, ejemplo, de la misma Caja de Seguro Social, tenemos al Cerro Patacón, donde hay otra visión de la salud o otras afectaciones de una sociedad que no tiene esas igualdades. Entonces, la pregunta que nos llevamos es, ¿qué es lo que ocasiona esa desigualdad socioeconómica a nivel de la atención en salud? He de allí la importancia desde mi enfoque como profesional en la salud, escuchar a la población, porque hay diferentes corregimientos con archipiélagos culturales. Y esos archipiélagos culturales, ¿sí?, responden a las necesidades. No es la misma necesidad de la región que está de una región de San Francisco y no es la misma necesidad de una región en el área de Tocumen. Son poblaciones totalmente distintas con grupos culturales totalmente distintos. Y la asistencia a la atención varía, la necesidad varía. En el centro de la ciudad vemos los adultos mayores que asisten más a las áreas de atención y en los lugares como las Garzas de Pacora se observa una población joven que está aumentando. Entonces, conocer a la población, conocer cómo está la distribución poblacional. Eso implica que el Estado, como garante, como quien recibe toda esta información, cómo se distribuye la población, de igual forma son las estrategias para planificar la atención. Y de igual manera también abastecer a los servicios de salud. Entonces, mi enfoque es transdisciplinar. Gracias, profesora, por esa aclaración importante. Sin duda alguna, uno de los grandes retos de este gobierno será el tema de la salud. Me permito preguntar al profesor Roberto Pinoc, sociólogo con gran experiencia en el sector de la docencia, ¿qué piensa acerca de
Los ensayos realizados por otros países de la región en el sentido de masificar la salud y darle al sector público un papel de jerarquía frente a sistemas privados que, por ejemplo, en el periodo de la pandemia no dieron resultado para controlar el COVID-19, lo cual derivó en muertes y en graves afectaciones a la población estadounidense. Casualmente para el periodo de la pandemia, el año 2020, nosotros hicimos un ejercicio en donde tomamos una serie de países, alrededor de 36 países más o menos, algunos de Europa, otros de acá del continente nuestro, y pudimos cruzar, o sea, primero identificamos el nivel de mercantilización de los sistemas de salud en cada país, o sea, qué tan privatizado está, y lo cruzamos eso con la letalidad, o sea, la mortalidad y los efectos que se venían experimentando con la pandemia. Y ahí sale bastante bien eso, bueno, estadísticamente la vamos a ver una correlación y se pudo inferir una correlación muy importante casualmente entre el grado de letalidad, o sea, de muerte, o sea, de fuerza que tenía el virus, la COVID-19, con aquellos lugares en los cuales los sistemas de salud estaban o tendían a ser mercantilizados o privatizados en buena medida. Y aquellos, y entonces viceversa, o sea, allí donde no estaban privatizados, donde el Estado todavía mantenía su potestad rectora, le fue mejor. Fíjense que cuando aquí estamos llegando a los 3.000 y tantos de muertes por la COVID, me acuerdo muy bien, allá en Uruguay estaban alarmados porque estaban llegando a 300 muertes. Entonces, ya eso nos habla de que efectivamente, según cómo organices la sociedad, en este caso si está mercantilizada, vamos a encontrar en los sistemas de atención de salud una mayor eficacia o una menor eficacia. Eso que señalaba el colega Asael a su momento, ¿no? El tema es que a mayor, o sea, llegamos a la conclusión, a mayor mercantilización, mayor letalidad de los de los distintos problemas de salud. Y en el caso de Panamá, también se puede contrastar de otra manera. Cuando veníamos bajando las tasas de mortalidad infantil, que el periodo donde mayor se bajó fue en los años 70 casualmente, eso que hablaba acá el colega Asael, sucede que a partir de los años 80, eso se detiene y la curva vuelve a subir, de manera que nos encontramos que hoy, hoy, estamos como si tuviéramos más atrás de los años 70 en cuanto a las tasas de mortalidad. Pero aquí lo paradójico es, bueno, pero es que en los años 90, en los años 2000, en los años 2010, sobre todo, que es donde va subiendo mucho más esa tasa de mortalidad, sucede que es cuando dice que era el momento en que se decía, estamos arañando ya a ser un país del primer mundo, ya prácticamente muchos decían que estábamos alcanzando el primer mundo por el crecimiento, éramos el ejemplo para América Latina. Bueno, eso era lo que veían los que están vinculados a la economía, a los empresarios con sus actividades, pero cuando mirábamos salud, la salud venía empeorándose sistemáticamente a medida que ese crecimiento venía dándose con mayor fuerza y para la supuesta envidia de los demás. Pero eso que nos estaba señalando que con ese crecimiento lo que se estaba dando era una modalidad en la forma de organizar a la sociedad que tiende a una mayor mercantilización. Y esa mercantilización se ve en las cifras. Mi pregunta es para el licenciado Asael. Entendiendo que el sistema de salud no solo son simples aparatos ni cuerpos administrativos burocráticos de carácter estatal, ni tampoco son elucubraciones tecnócratas, ¿verdad? De una experticia iluminada.
Por el contrario, son bienes públicos, comunes y colectivos, que se expresan en diversos espacios sociales. ¿Cómo entender entonces esa actitud de separar el sistema de salud de la organización territorial que existía antes, ¿verdad? Hoy en un mundo donde efectivamente se necesita más la participación ciudadana en todas las cosas que se realizan en el Estado. Ok, la situación es bastante compleja. Para entender ese desligue, hay que, por ejemplo, remitirnos un poco a los indicadores de salud. Yo vengo del campo de la sociología y en la sociología hay como una premisa básica que los indicadores, las cifras, los datos se producen desde, digamos, desde los esquemas conceptuales. Es decir, es la teoría la que pone a hablar el dato. ¿Por qué digo esto? Porque el esquema con el que, por ejemplo, yo me acerco para entender los procesos de salud de enfermedad, no deslinda lo biológico, no separa lo biológico de lo social. Sin embargo, el separar lo biológico de lo social, y eso lo podemos tratar, es una estrategia política que implementa el sistema médico hegemónico para esconder las causas reales de los problemas de salud de nuestros pueblos. Eso lo podemos igual, vuelvo a discutir. Sin embargo, en la década, por ejemplo, del 60, si nosotros nos vemos las principales causas de muertes que nosotros teníamos en Panamá, hay un cuadro que está caracterizado por enfermedades infectocontagiosas. Esas enfermedades infectocontagiosas lo que te refleja es que, bueno, el determinante social que explica, más que cualquier, digamos, factor biológico, es la pobreza, la exclusión, la marginalidad. Por ejemplo, algunas enfermedades por transmisión hídrica, lo que te está reflejando es que la gente no tiene acceso a agua potable. Bueno, en la década del 70, cuando hay un desarrollo de la medicina, digamos, comunitaria, muchas de esas enfermedades se comenzaron a controlar. Inmediatamente, las principales causas de muerte que empezaron a asumir en la sociedad panameña eran las llamadas enfermedades modernas, como los tumores malignos, por un lado. Sin embargo, a partir de la década del 80 hay un repliegue del Estado, ya que el profesor el profesor Pinot se refirió a la mercantilización de la salud. Sin embargo, van más un poco, digamos, esas políticas y el repliegue del Estado va un poco más allá de la mercantilización y también incluye una cuestión ideológica ideológica en la medida en que pretende como presentar lo público como sinónimo de burocracia, ineficiencia y exaltar, digamos, los sistemas de salud privado como expresión de eficiencia, ¿no? Y eso se vio, por ejemplo, en la pandemia, que en la pandemia quien salvó la situación fue el Estado, no fueron los sistemas de salud privado. Sin embargo, esa ideología pegó mucho e hizo que, bueno, un desfinanciamiento de las políticas de salud, el famoso repliegue del Estado, que el Estado debía descuidó la atención primaria en salud. Inmediatamente eso se ve, por ejemplo, que en algunas enfermedades que ya estaban controladas empezaron a resurgir. Pero la base explicativa de eso es que digamos, la forma social cambiaron, la forma de organizar el sistema social cambió, privilegiando el mercado en detrimento del Estado. Y eso automáticamente, en comparación con la década anterior, que la visión era un poco diferente, se ve reflejado en los indicadores en estos indicadores de, bueno, las principales causas de muerte. Así que es la forma, digamos, como el Estado, pero sobre todo los grupos dominantes, los que determinan la prioridad en términos de salud, lo que a su vez se ve reflejado en estos indicadores de salud. Si la salud del pueblo es prioritaria para el sector dominante de la sociedad, automáticamente entonces nosotros tenemos unos buenos indicadores de salud.
Si el interés es ver la salud como un eje de acumulación, entonces ver la salud como una cuestión de lucro, los indicadores de salud van a reflejar otras cuestiones. Me permito preguntar ahora a la profesora Yajaira, quien ha compartido con nosotros estos últimos momentos, para destacar, por ejemplo, un hecho importante, y es que la década del 70 se convirtió sinceramente en un gran referente para los estudiantes de medicina en la Universidad de Panamá y en otras universidades. Fue precisamente en ese periodo en el que se redujo drásticamente la mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer creció y se convirtió en una de las mejores en América Latina. Pero eso se debió en gran parte a que se crearon comités de salud. Las comunidades empezaron a administrar los servicios de agua. Las escuelas empezaron a producir sus propios alimentos y la comunidad en términos generales se integró para apoyar todo un sistema de salud que ayudó a que Panamá prosperara desde el punto de vista económico y social. ¿Cree usted que en los próximos años pudiéramos ver algo relacionado con estas conquistas aplicadas a la realidad panameña, o lo ve en lo contrario muy difícil? Definitivamente es un reto en el sentido que las leyes nos enmarcan o nos encajonan ya en una atención centralizada eh, que se busca también que se descentralice la atención. Cuando uno conoce cómo es la tendencia poblacional, en base a una tendencia poblacional, los recursos también deben de ser redistribuidos. Entonces, en base a la tendencia poblacional, la monitorización y seguimiento donde existe una carga de la enfermedad, de allí una reforma en las agendas de atención. De esta forma, el recurso humano también debe de ser redistribuido para mejorar ese enfoque en la atención y mejorar esos indicadores de salud. Desde mi punto de vista, la organización, la cultura organizacional conlleva quienes dirigen las políticas de salud, establecer esta relación simbiótica entre la población y el personal para que también se satisfaga todas estas necesidades y veamos resultados concretos. La información existe, es saber hacia dónde redirigir el recurso, tanto humano como el recurso de los insumos. Prestar atención a los sectores vulnerables. Eso conlleva un compromiso de política de Estado. Mi pregunta es para el profesor Pinot. En Panamá hay dos sistemas de salud que corren paralelamente. Me refiero al Seguro Social y al sistema de salud que maneja el Estado. ¿Qué recomendaciones haría usted ahí para poder tener un sistema más integral que nos permitiera, permitiera al mismo sistema de salud un manejo más adecuado para la población en materia de recursos, en materia de participación, en materia en distintos temas, pues, que significa tener una salud más organizada? En realidad no es que sean dos sistemas, ¿no? O sea, desde el punto de vista de cómo lo vemos nosotros. Digamos que podemos decir son dos organismos que generan servicios de atención médica fundamentalmente. Entonces nosotros le llamamos en Panamá que estamos frente a un sistema, un mismo sistema que es bicéfalo, o sea, que tiene dos cabezas, ¿ya?
y cada una piensa de manera distinta. Y eso hace chocar realmente los resultados que es para una misma población. Entonces, uno de los retos está, y que en los años 70 demostró que generaba mayor eficiencia el hecho de que en los años 70 había una coordinación, no había una fusión, no era un único sistema. Nosotros, en nuestra opinión, debemos caminar hacia un único sistema, al menos hablando en el plano de la dimensión acá pública, ¿no? Hacia un único sistema. El tema es que estos dos organismos chocan e incluso están organizados sobre premisas distintas. En la Caja de Seguro Social hay cierta mayor mercantilización de la manera como se organizan los servicios. Están organizados sobre un esquema mercantilizado. En el caso del Ministerio de Salud no es así, y por todo su origen. Por eso es que nosotros vemos con mucho menos recursos en muchas áreas donde se ha podido hacer la indagatoria, incluso hay unos estudios internacionales que lo verifican, y encontramos mayor eficiencia en los servicios del Ministerio de Salud que en los servicios de la Caja de Seguro Social, teniendo muchos más recursos disponibles. Entonces, la idea sería eh, convertir esos dos organismos que estamos hablando, de eso que le denominamos usualmente un sistema bicéfalo de dos cabezas, convertirlo en un sistema único en el plano público. Pero además, incluso eso tiene que ver en el tipo de gestión, en el tipo de financiamiento y todo lo demás, para poder no pasar las taras, los errores, los perjuicios que son parte inherente en lo que, de los servicios que entrega la Caja de Seguro Social, significaría no traer de la Caja de Seguro Social esas taras con las que se viene. Por ejemplo, esa manera mercantilizada, esa práctica con una visión mercantilizada, le llamaríamos epistémica, ¿no? Esa manera de pensar mercantilizada que predomina en la Caja de Seguro Social no puede ser la que a la hora de fundir estas entidades esto sea esté presente. Ahora, fundir estas entidades significaría, porque está la discusión, bueno, ¿y quién pasa para quién? El Ministerio de Salud es absorbido por la Caja es absorbida por el Ministerio. Desde el punto de vista nuestro, se trata de crear un sistema distinto. Ya no que la Caja de Seguro Social ofrezca sus servicios médicos e incluso entonces que no es que quede eso como parte del Ministerio de Salud, sino que sea una entidad distinta. En otros países se habla del Sistema Nacional de Salud, se habla de los servicios nacionales de salud, e incluso fíjense que por lo menos en Inglaterra hasta hace poco, no sé si han variado, pero allá ni siquiera el presidente, o sea, el primer ministro es el que escoge a quién va a dirigir esos servicios de salud. O sea, hay una autonomía que es lo que se le reclama mucho, ¿no? Acá en el caso de la Caja de Seguro Social. Entonces nos encontramos con cómo está organizada esa sociedad para poder organizar los servicios. Y aquí no puede seguir porque desde el punto de vista económico incluso viene generando, nosotros calculamos en 9 años, generó más de 1.030 millones de dólares de sobreprecio, sobrecosto, o sea, costos evitables que en la época de los años 70, cuando se conocían al menos la coordinación entre caja y ministerio, no se hubieran dado esa clase de costos, que es una especie de duplicación de costos. Muy bien, profesor Pinot. Yo dirijo mi siguiente pregunta a la profesora Yajaira Orán, en el sentido de que para muchos analistas el hospital termina siendo el fracaso de la salud. Y para evitar que la salud fracase, habría que dirigirse directamente a la población
para evitar que en el futuro se conviertan los integrantes de esa población en pacientes crónicos que llenan los hospitales en la actualidad. En otras palabras, ¿por qué se concentra tanto recurso en la construcción de hospitales cuando esos recursos deberían dirigirse a la prevención en la salud? Visitar a las personas en su hogar, ayudarles a prosperar económicamente, debatir si tienen o no el salario suficiente para comprar sus alimentos y obtener los medicamentos que necesitan. En otras palabras, habría que reformular el sistema e introducir un concepto filosófico de que el ser humano debe estar por encima de todo tipo de inversión comercial en materia de la construcción de clínicas u hospitales. No sé si usted comparte esa visión y me gustaría que la pudiera compartir con los televidentes y seguidores en las redes sociales. Definitivamente la cosmovisión de la población varía y la cultura de nuestra población se refleja. Si ustedes observan, a nivel de la Avenida Balboa, hay un grupo social que se levanta los fines de semana y ya tienen una cultura deportiva. Mientras que vemos otras comunidades donde los fines de semana su cultura no es consono con la salud. Hago esta reflexión, ¿qué está ocurriendo en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los determinantes sociales que afectan la salud? Y la pregunta es importante en el sentido, ¿qué estamos haciendo cada uno? No solamente el grupo de salud, ¿qué está haciendo cada uno? Por eso que el enfoque es transdisciplinario. Esto es unidad de fuerzas de todos los profesionales en cuanto a los entornos saludables de mi comunidad, de su comunidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando observamos que dentro de nuestras comunidades están aumentando los expendios de bebida? Se aumentan los expendios de bebida, mas no se aumentan los espacios recreativos. En cada oportunidad que todos nosotros como profesionales tenemos de comunicar, es nuestro deber de promover la salud. Y es ahí la diferencia también del sistema de salud. MINSA promueve lo que es la salud pública, los modelos de atención dirigidos a los determinantes sociales. Mientras que el otro sistema, en este caso la Caja de Seguro Social, vemos instituciones en donde se ve ese indicador de la tasa de morbo y mortalidad. Entonces la filosofía de atención varía totalmente, pero el enfoque de la cosmovisión de nuestra población también varía. ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel transdisciplinar? Entonces es el reto. Y es por eso que vuelvo e insisto en el enfoque que todos debemos de redirigir la tendencia poblacional. En base a la tendencia poblacional, a la visión cultural de cada comunidad, ahí las estrategias para reformular y mejorar esos determinantes sociales que lo vamos a ver reflejados en los indicadores de salud. Muchas gracias, profesora Yajaira. Estamos en la proximidad del final del programa debido a que el tiempo es el principal enemigo de este tipo de conversatorios que nos conectan directamente con la sociedad panameña. De manera que voy a conceder 2 minutos a cada uno de los panelistas para que puedan resumir su intervención a lo largo del programa. Empiezo con el profesor Roberto Pinot. 2 minutos para usted en esta etapa final. De todo lo que se puede señalar, digamos que podamos rescatar aquí un par de estos elementos que nos ayudarían a pensar en eso de una refundación de los sistemas de salud en el caso panameño. Uno tiene que ver con que podamos superar esa visión biologicista
y eso se convierte en la práctica predominante en la medicina de Panamá, en la cual se piensa que solo interviniendo la dimensión de lo biológico, con los fármacos y demás, que tiende es a intervenir es sobre la enfermedad y no sobre la salud, es que podemos resolver. O sea que eso hay que superarlo. Y saber que hay una dimensión social que incluso ordena y le da cierto sentido a que eso pueda o no ser posible. Lo otro es que podamos ir superando aquello de que la intervención para resolver problemas de salud solamente es aquella intervención personalizada, médico-paciente, o aquella intervención que se dice de que, bueno, es que hay que mejorar los estilos de vida, ¿ya? Usted mejora los estilos de vida y entonces pues resolvemos y incluso prevenimos una serie de problemas. Y es un poco lo que decía acá la colega Yajaira, ¿no? Esto hay que ver el tipo de poblaciones. O sea, si lo vemos desde la sociología, estaríamos diciendo hay que ver qué estrato social, qué clase social está correspondiendo a aquello a lo que le estamos diciendo, oye, hay que desarrollar tal o cual estilo de vida saludable. Y saber que hay un nivel en donde las personas pueden controlar eso de los estilos de vida saludables, pero hay otros niveles que no se pueden controlar. Están sobredeterminando esas posibilidades de que alguien pueda tener un estilo de vida saludable o no. Hay que saber que hay otras dimensiones, por ejemplo, todo el perjuicio que las grandes extracciones mineras generan a la salud no tiene nada que ver con el mejor estilo de vida saludable de la población. Tiene que ver con otra dimensión en la cual ni siquiera el individuo puede intervenir directamente. Ya tienen que venir conglomerados, ya tiene que intervenir el Estado para poder enfrentar entonces, prevenir ese tipo de problemas que se puedan dar y las poblaciones de manera también organizada para poder evitar que se puedan dar una morbimortalidad producto de toda la intervención de este tipo de actividades, en este caso de las mineras, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias por esas reflexiones, profesor Roberto Pinoc. El turno ahora es para el profesor Asael, quien nos acompaña en este programa y ha vertido un extraordinario conocimiento en materia de salud y sociología. Ok, yo quisiera resaltar 3 niveles que me parecen cruciales como para repensar la refundación de los sistemas de salud. Un nivel internacional que necesariamente pasa por romper las relaciones de dependencia que tenemos con los organismos internacionales. No podemos seguir siguiendo los parámetros de profundización de esas relaciones de dependencia que nos dictan políticas sanitarias a nivel local que no corresponden con la realidad de nuestros pueblos. Ese es el primer nivel. En un segundo nivel, me gustaría resaltar la cuestión del Estado, la importancia de que el Estado busque formas innovadoras para financiar los sistemas de salud que privilegien sobre todo las condiciones de nuestros pueblos, ¿no? Y en esa medida, privilegiar sobre todo los grupos vulnerables. Y otro, digamos, un nivel más como más micro, que yo creo ya lo mencionó el profesor Pino, pero me gustaría a mí recalcarlo, tiene que ver con romper con la visión que tiene el sistema médico de tratar los problemas de salud con un enfoque de enfermología, es decir, tratar los problemas de salud enfocándose meramente en los factores biológicos que explican el carácter de la enfermedad. Yo pienso que hay que apuntar hacia un enfoque mucho más holístico, rescatar la atención primaria en salud, haciendo especial énfasis en los llamados determinantes sociales de la salud, que nuestro contexto está caracterizado por una sociedad atravesada por profundas desigualdades, marginalidad y exclusión. Y eso se ve sobre todo en los indicadores de salud. Comparemos los indicadores de salud de la comarca con los de la zona urbana. Inmediatamente entonces nosotros vamos a encontrar que
muestran desempeños totalmente diferentes. Y esos desempeños no están explicados por factores biológicos, sino que están explicados por la profunda desigualdad en la que está generando este modelo económico-social en que estamos sumergidos. Muy agradecido por sus palabras, profesor Asael. Ahora el turno es para Yajaira Orán, enfermera con más de 23 años de servicio en el sector de salud y docente universitaria. Adelante. Sí, definitivamente la realidad no se escapa. Existen barreras en la atención desde el ámbito de la desigualdad socioeconómica, pero apuntamos a la transdisciplinaridad. Esta transdisciplinaridad nos ayuda a conocer a nuestra población. Cuando nosotros conocemos a nuestra población, nuestras estrategias van dirigidas a la tendencia. ¿Cuál es la tendencia de mi comunidad? He ahí las estrategias en cuanto a la primera línea de atención. En este caso sería la atención primaria. Una vez que las fuerzas políticas conozcan cuál es la tendencia de mi comunidad, cuál es la tendencia de mi corregimiento, cuál es la tendencia de la región metropolitana, entonces las estrategias deben de ir dirigidas a esos indicadores de salud. Y también la sociedad no debe de escaparse a tener una cultura ciudadana, porque esta relación va de la mano, es una relación simbiótica. El Estado desarrolla políticas y nosotros podemos ver que ya en los restaurantes no ponen saleros porque lo que se desea es mejorar eh, las consecuencias de alimentos altos en sal que pueden provocar secuelas de hipertensión. Ya hay una ley. Pero ¿qué hace el ciudadano? No, yo debo de comer con sal. Entonces, esa relación es parte y parte. Pero como política de salud, es importante conocer cuál es la tendencia poblacional, dónde debemos redirigir las estrategias y mejorar esos indicadores de salud que afectan a toda una nación. Muy bien, excelente participación suya en este programa. Y ahora le confiero el turno a Jaime Ford, coordinador de Café Bayano, para que presente las conclusiones de este interesantísimo programa. Además de las conclusiones de nuestros participantes, los sistemas de salud no solo tienen impactos en la salud colectiva, sino también son en sí mismos condicionantes sociales que reflejan, reproducen y evidencian las desigualdades e inequidades imperantes en la sociedad. Pueden ser dispositivos exitosos, como lo expresaron nuestros invitados, de cómo enfrentar, reducir y transformar las condiciones sociales de vida. Hay análisis de salud que sostienen que las condicionantes socioeconómicas de vida están entrelazadas de forma intersectorial por inequidades de clase social, etnia, cultura y género. Y en consecuencia determinan los patrones de desigualdad de enfermedades y muertes en personas, familias, grupos y poblaciones. Las manifestaciones de políticas neoliberales en Panamá afectaron de forma directa las políticas de salud que mejoraron la salud en décadas anteriores. Esa visión neoliberal mercantilizó la salud, proyectando en la población la idea de que la salud privada era superior a la pública, creando desconfianza en la población en ese sector. Una refundación de los sistemas de salud podría convertirse en un dinamizador bien manejado, de manera que los sistemas de salud puedan mejorar el bienestar, la calidad de vida y el vivir bien de los pueblos y desempeñar un papel clave en la construcción de ciudadanía e igualdad social, en la distribución de la riqueza y de poder popular. Fortalecer la coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de salud ayudaría también a la construcción de un solo sistema distinto que ayude a potenciar la cobertura y el manejo adecuado de la salud pública en la educación. En este programa hemos apenas abordado algunos de los elementos de un tema complejo,
y nos obliga a debatir para que nuestros televidentes tengan una mejor comprensión de este reto nacional. Muchas gracias. Sin duda alguna, la ausencia de enfermedad debe ser el camino para la salud de los panameños. Quiero agradecer que a lo largo del tiempo ha prevalecido el ejemplo que dio el doctor José Renán Esquivel, un gran médico dedicado por entero a la vida de los niños y las madres en procura de un desarrollo social e integral importante. La salud también es agua potable, es tierra arable, bien producida, y es también la educación sobre la base de los conceptos de desarrollo humano y social. De esta manera, sin duda alguna, hemos contribuido al desarrollo del pensamiento crítico e invitamos a los televidentes y seguidores en las redes sociales a ver en 7 días Café Bayano con un nuevo tema de actualidad nacional e internacional. Muchas gracias.